económicas, hay ciertas presiones nuevas que pueden ser fuentes de estrés en la vida, y aún para los que no están experimentando nada de esta manera, hay siempre lugar para profundizar más en nuestra confianza y fe en nuestro Señor. Aún con la fe puesta en Jesús, hay nuevas pruebas que la mayoría de nosotros estamos enfrentando en nuestras vidas. Y Dios usa las pruebas con un propósito, para madurarnos en Cristo, para profundizar en nuestra fe. En tiempos así es importante que nuestra perspectiva sobre las situaciones sea guiada por las verdades de la palabra de Dios y no por las emociones que sentimos bajo el estrés y las presiones. A veces, aún conociendo la verdad, estamos tentados a pensar cosas que no están de acuerdo con la verdad que conocemos. Empezamos a dejar las emociones a controlar nuestros pensamientos en lugar de dejar la palabra de Dios controlar nuestros pensamientos. Hay tiempos en tu vida cuando sientes que Dios no está poniendo atención como antes en tu vida. Hay momentos cuando empiezas a pensar que Dios no te cuida, aunque sabe que Dios nos cuida. Pues pediste la ayuda de Dios a lo mejor, pero su ayuda no llegó, o por lo menos no llegó en el tiempo esperado, o en la manera que tú estabas queriendo. Entonces vino la frustración porque no entendiste, porque Dios no quiere hacer algo para darte la ayuda necesaria en el momento, en el medio de tu problema. ¿Nunca sentiste algo así? Un perplejo acerca de cómo está trabajando Dios, porque Dios está permitiendo algo seguir pasando en tu vida. Pues, ¿qué podemos hacer en aquellos momentos? ¿Cómo debemos responder cuando sentimos que Dios no tiene cuidado por nosotros? Haremos bien seguir el ejemplo que tenemos aquí del profeta Habacuc en momentos así. Vamos a ver un pasaje en el principio de Habacuc. La lectura fue el final, pero vamos a estar en capítulo 1. Si quieren empezar buscando, por los que a lo mejor está en la porción de tu Biblia donde las páginas todavía están muy pegadas porque no abren tanto, ¿no? Pero siguen buscando Habacuc, porque ahí es donde vamos a dejar nuestra atención. Y vamos a ver cómo podemos seguir el ejemplo de Habacuc. No tanto seguirle a él como mero ejemplo, sino responder en una manera que glorifica a Dios, como estamos presentados en el libro de Habacuc. Habacuc vivió en un tiempo cuando había cosas pasando, algunos muy parecidas a las cosas que están pasando en nuestro día también. Aunque reconocemos que la situación fue muy diferente que lo de nosotros en algunas maneras, en otras maneras muy parecida. Había una injusticia social, había la productividad reducida, una caída económica, hambre, violencia y más que todo una indiferencia tremenda a la ley de Dios. Ahora vamos a aprender cómo Habacuc respondió cuando sintió perplejo que Dios no estaba buscando la iniquidad de su gente. Y no es tanto seguir el ejemplo de Habacuc en sí mismo, como si él fuera nuestro mejor ejemplo, sino porque él mostró una respuesta honesta y piadosa en su situación. Y más, podemos decir que la situación recordada aquí en la santa palabra inspirada de Dios, podemos ver a Dios en una manera que nos apoya en nuestras situaciones. No es tanto que Habacuc en sí mismo era como ejemplo.
pero que nuestro Dios está presentado en nosotros, cómo es su carácter. Él es la respuesta para nosotros y nuestra situación. Y aquí podemos ver en el libro de Habacuc. Si no has encontrado todavía el libro de Habacuc, puedes encontrarlo en la última parte del Antiguo Testamento entre Nahum y Jofiel. Sofonías está ahí, es pequeñita, 3 capítulos nada más. Va a pasar unas veces y pasarlo y regresar. ¿Todos han encontrado? Los que tienen celular más fácil, ¿no? Lo ponen ahí y ahí está. El nombre de Habacuc significa uno que abraza o también uno que lucha. Y Habacuc luchó con Dios, pero también abrazó a Dios con toda su fe. Como un profeta de Dios, Habacuc estaba llamado para llamar la nación de Judá a arrepentimiento. Muchos en Judá fueron viviendo contra de Dios y contra de la ley de Dios. La violencia, la corrupción fueron muy comunes. Los líderes del país retorcieron el sistema de la justicia. Otros profetas habían predicado arrepentimiento también, pero parecía que sus mensajes cayeron en oídos sordos. No escucharon. Y más peor todavía, Habacuc sintió que sus oraciones también fueron cayendo en oídos sordos. ¿Por qué no respondió Dios? ¿No nos cuida Dios? El libro empieza la profecía, o en algunas traducciones el oráculo que vio el profeta. La palabra traducida profecía o oráculo aquí también puede decir una carga. Habacuc tenía una carga y entonces correctamente dejó su carga a los pies del Señor. Como muchos de nosotros, Habacuc se encontró a él mismo viviendo en días difíciles. Pues entre los últimos meses aquí hemos experimentado el aislamiento en muchas maneras. Y uno más fuerte, la separación entre nosotros y nuestros hermanos en la familia de Cristo. Pérdidas de trabajo o estrés de cambios, por lo menos en sus trabajos. Algunos han contraído el COVID-19 o han experimentado la pérdida de sus amados que han sido contagiados por lo mismo. En el mundo ahora hay caos en muchos lugares. Hay protestas que han convertido en rebeliones, que han causado la destrucción de propiedades, heridas y aún la muerte en algunos casos. Y aún entre la iglesia, tristemente, hemos escuchado de personas que están experimentando sus vidas espirituales enfriando. Probablemente algunos hermanos hasta han caído, aún en otros pecados. Aunque sabemos que Dios es siempre soberano, a veces hay la tentación de sentir que las cosas que están corriendo por fuera están fuera de su control. Hambres, violencias, injusticias, faltas económicas, indiferencia a la ley de Dios. Este libro fue escrito en un tiempo un poco antes que la cautividad de los hijos de Dios en Babilonia, cuando muchos en Judá rechazaron a Dios. Dios, en su amor, en su misericordia, dio tiempo a su pueblo para arrepentir de su pecado. Dios mandó profetas, pero el pueblo no escuchaba. Los justos en Judá fueron sufriendo grandemente por las manos de los malvados.
Fue por el sufrimiento de sus compañeros que Habacuc suplicó a Dios. Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salgas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asediaría al justo, por eso sale pervertida la justicia. La perversión de la justicia. Bueno, algo familiar, ¿no? ¿Qué haremos cuando estamos bajo una carga como Habacuc? ¿Cómo debemos responder cuando sentimos que Dios no tiene cuidado por nosotros y por nuestras situaciones? Porque aun cuando sabemos mejor, a veces podemos caer a la tentación de sentir algo contrario a lo que conocemos. Si vamos a seguir el ejemplo del profeta, y aún más importante, ver Dios como está presentado a nosotros entre esta situación, primeramente debemos aprender que debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados, que Él no parece atento. Debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados, que Él no parece atento. Los versículos 2 al 4. Si vamos a seguir el ejemplo del profeta, debemos clamar al Señor. Vemos dos cosas que podemos agarrar aquí. Si vamos a clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados, que Él no parece atento. La primera está en versículo 2. Escucha otra vez cómo clamó el profeta. ¿Hasta cuándo el Señor pediría ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. Necesitamos platicar con el Señor sinceramente acerca de nuestro sentimiento de dolor. ¿Puedes escuchar la frustración en su voz? Posiblemente dolor, perplejo, desesperación. Dios, estoy llamándote. Día por día, aquí estoy llamándote, Dios. Mi Dios, ¿dónde estás? Si no podemos hablar con Dios honestamente sobre nuestros sentimientos, entonces ¿a quién podemos hablar? Necesitamos platicar con el Señor sinceramente acerca de nuestro sentimiento de dolor. Él nos creó como criaturas con emociones. Es verdad que no podemos permitir nuestras emociones a controlarnos o controlar las decisiones que hacemos, pero sí tenemos emociones. No necesitamos venir a Dios con máscaras para esconder nuestros sentimientos de dolor. El rey David clamó a Dios en su tiempo de dolor después de la muerte de su hijo. El Salmo 22, 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. ¿Y cómo respondió Nehemías cuando escuchó de la condición de Jerusalén y los sobrevivientes después de la cautividad de Judá? Nehemías 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuvo ayunando y orando delante del Dios del cielo. Sí, necesitamos platicar con el Señor sinceramente.
acerca de nuestro sentimiento de dolor. Pero como vemos en versículos 3 y 4, también necesitamos platicar con el Señor precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión, la destrucción y la violencia que están delante de mí? Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley, nunca prevalece la justicia, porque el impío hacería al justo, por eso sale pervertida la justicia. Necesitamos platicar con el Señor precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. Como la primera parte trata más con nuestros corazones, o sea, nuestras emociones, la segunda parte de nuestro clamor trata con nuestras cabezas, o sea, los pensamientos. ¿Por qué sentimos como sentimos? ¿Qué estamos pensando? En este caso puede ser dudando que Dios está escuchando. Eso es cuando decimos a Dios lo que no entendemos. Habacuc estaba luchando con la idea que Dios fue permitiendo la injusticia de su propia gente continuar sin dar juicio, sin buscarnos. Y ahora la situación es muy parecida. Muchos líderes en el gobierno son corruptibles en nuestro país, tal como en otros países. Hay violencia en todos los lugares, pleitos, drogas, todo tipo de perversión en el país y en el mundo. Pero es posible que tu carga, la carga que tiene tu corazón, no tenga nada con la corrupción y la violencia en el mundo de hoy. Posiblemente tu carga se pega más cerca del hogar. Posiblemente es un problema con un hijo rebelde, o la enfermedad de un miembro de la familia, la falta de trabajo, o dificultades entre tu matrimonio. Posiblemente tu problema es una batalla espiritual, o viendo el enfriamiento, sino en tu propia vida espiritual, en las vidas espirituales de otros en tu familia. Muchas veces nuestras emociones acerca de las cosas pueden ser como una nube que se hace oscura la realidad de la situación. Por eso necesitamos platicar con el Señor precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. Es claro que Él ya sabe todos los detalles, pero cuando estamos platicando, Él puede ayudarnos a eliminar las imaginaciones y exageraciones que pueden causar un mal entendimiento de la realidad de la situación. Filipenses 4, versículo 8 nos instruye a pensar en las cosas que son verdaderos. No está bien a permitir nuestras mentes a meditar en las cosas que posiblemente pasarán o posiblemente nunca pasarán en nuestras vidas. Pero ahí van los pensamientos, ¿no? Algo está pasando y empezamos a pensar, híjoles, esto está pasando, a lo mejor esto va a pasar después. Necesitamos pensar en las cosas que son verdaderos, pensar en la realidad. Algunos creyentes pierden la paz por dejar sus mentes ser tan preocupados por las cosas que nunca llegarán a pasar. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando sentimos que Dios no tiene cuidado por nosotros? Pues hasta aquí aprendimos por el texto que primeramente debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados que Él no parece atento. ¿Y cómo? Necesitamos platicar con el Señor sinceramente acerca de nuestros sentimientos de dolor y precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. ¿Qué más? En los versículos 5 al 11
tenemos la respuesta de Dios a Habacuc. Y por medio de ella podemos aprender lo que vamos a llamar nuestro segundo punto. Capítulo 1, versículos 5 al 11. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se les contara. Porque voy a levantar a los caldeos, o sea, los babilonios, pueblo feroz, impetuoso, que marche por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Impotente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. A galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, y horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se burla de los reyes, y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe a toda fortaleza, amontonan escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento, seguirá y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Qué respuesta, ¿no? Habacuc clamó: Dios, ¿hasta cuándo va a permitir mi pueblo Judá ande en la injusticia? Y respondió Dios: no te preocupes, voy a disciplinar tu pueblo. Voy a permitir los caldeos, o sea, los babilonios, a venir contra tu pueblo. Los que son fuertes y malos, los que burlan a la ley, y el gobierno, y los que cometen injusticia. Y luego salen orgullosamente diciendo que fue por el poder de sus dioses falsos que se hacen sus hechos. Es verdad, Habacuc nunca podría haber imaginado una respuesta así. Debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados que Él no parece atento. Y aquí en los versículos 5 al 11 aprendimos algo más. Debemos recordar que Dios puede responder a nuestra petición en una manera diferente que esperamos. Debemos recordar que Dios puede responder a nuestra petición en una manera diferente que esperamos. A veces cuando estamos orando, tenemos la idea en nuestras mentes de cómo pensamos que Dios va a responder. La respuesta que Dios le dio a Habacuc le sorprendió a él. Y fue muy difícil por él recibir. Debemos recordar que Dios puede responder a nuestras situaciones en una manera diferente que esperamos. En el versículo 5 encontramos que la obra de Dios es más grande que podemos imaginar. La obra de Dios es más grande que podemos imaginar. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos. Porque haré una obra en tus días que ustedes no la creían si alguien se les contara. Darse cuenta de las palabras, miren, y observen, ¿no? Como dice la Reina Valera, ven. Es la respuesta de Dios. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la presión? Recuerda, esta fue su petición. Estaban diciendo: ¿por qué me haces ver la iniquidad? ¿Por qué me haces mirar la presión? Me haces ver. Haces que vea, me haces mirar. Es como Dios está diciendo: mira otra vez. Está alerta.
porque no has visto nada todavía. Yo voy a hacer algo más grande que todas tus imaginaciones. Haz listo, porque no vas a creer que va a venir. Y nota que las palabras miran, ven, observen, asómbrense. Son plurales. Dios no estaba solamente platicando con Habacuc, este fue por todo el pueblo de Judá. Todos deben preparar porque no van a creer eso. Y no va a creer. No creer. Una falta de fe fue precisamente el problema principal en Judá. No estaban confiando en su Dios. No estaban obedeciendo a su Dios por fe. Como nos dice Noé cuando nadie quiso creer que Dios va a mandar el diluvio. También un día Jesucristo va a venir. Y cuando viene, va a ser demasiado tarde por los que no confían en Él como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso anunciamos. Estamos diciendo a todos, prepárense. Cristo viene. Hoy es el día de la salvación. Si espera, puede esperar hasta que sea demasiado tarde. Y vas a ver a Jesús nada más como tu juez en el gran trono blanco. Tenemos que responder, tenemos que confiar, tenemos que recibir el mensaje de los profetas dado a nosotros por el Espíritu de Dios en su palabra. Pero no solamente la obra de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. En los versículos 6 al 11 encontramos que las maneras de Dios son difíciles a veces para entender. Las maneras de Dios son difíciles a veces para entender. Por falta de tiempo, no voy a leer todos los versículos otra vez, ya hemos leído. Pero básicamente Dios respondió diciendo que Él va a hacer juicio en la tierra, va a juzgar a Judá por medio de permitir a los caldeos entrar y traer la cautividad los de ahí. Entonces Habacuc fue más confundido todavía, porque los caldeos fueron más malos que los de su propio pueblo. Y como Habacuc, a veces nosotros estamos confundidos cuando recibimos las respuestas del Señor. A veces las respuestas vienen de una manera muy diferente de lo que estábamos esperando. Las maneras de Dios son difíciles a veces para entender. Debemos recordar que Dios puede responder a nuestra petición de una manera diferente que esperamos. ¿Qué dice Isaías 55, 8 y 9? Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Tengo que recordar que Dios está trabajando para cumplir su plan, su providencia soberanamente sobre su gran plan entre toda la historia. Y a veces ordena cosas a pasar que son difíciles para entender en el momento, pero son parte de las cosas que Él está haciendo para llevar a cabo su plan soberano. Estás tentado a decir a veces, pero Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Dios, ¿cómo puedes? Pero Dios, ¿me entiendes? O algo como, sí,
sí Dios, yo entiendo lo que dice la palabra, pero mi situación es muy diferente. A veces sentimos que somos muy especiales, ¿no? O posiblemente nunca vas a decirlo tan francamente así, pero sí a veces pasan los pensamientos esos en nuestras vidas. Como pastor, muchos vienen a pedir ayuda por los problemas, buscando consejos. Y a veces cuando yo doy consejos de la palabra de Dios, ellos dicen, sí, pero tú no entiendes cómo es mi vida. Sí, pero no entiendes cómo es mi esposo. No, porque tú no entiendes cómo es mi esposa. No, es que tú no entiendes cómo es mi jefe. Sí, entiendo que la Biblia dice así, pero mi situación es muy diferente. Es como dicen, bueno, pues la Biblia sirve por los demás, pero mi situación es muy especial. Y orgullosamente a veces podemos pensar así. La verdad es que unos no aceptan el consejo de Dios, el Dios quien tiene consejos que siempre son perfectos. Pues a veces su consejo es difícil a recibir, pero siempre es lo correcto. Siempre es lo mejor para nosotros. Cuando Habacuc escuchó la respuesta de Dios, fue confundido, pero no tiró por fuera su fe. Habacuc no gritó a Dios, ¡no es justo! ¿No? ¿Por qué? Porque Habacuc conoció a su Dios. Posiblemente no entendió el plan de Dios, pero tenía confianza que Dios tuviera todo bajo su control y que Dios siempre sabe lo que es ser mejor para sus hijos. En el capítulo 1, versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 1, veremos la tercera reacción de Habacuc. Y es una reacción que muestra el conocimiento del carácter de Dios. Y es donde para nosotros aún podemos aprender más de este texto. Recordando el carácter de Dios en medio de nuestros problemas. Debemos confiar en los atributos de Dios cuando no entendemos sus aparentes inconsistencias, o podemos decir aparentes contradicciones. Debemos confiar en los atributos por el carácter de Dios cuando no entendemos sus aparentes inconsistencias o aparentes contradicciones. Digo aparente porque en verdad Dios no tiene ninguna inconsistencias, ninguna contradicciones. Él es íntegro en todo su carácter, en todo lo que hace. Siempre actúa de acuerdo con su palabra y su carácter. Pero podemos ver algunas cosas en la palabra de Dios que a la primera vista parecen como contradicciones, aunque no son. Podemos preguntar, ¿cómo fue posible para Dios tolerar el pecado de los caldeos? Más que tolerar, ¿cómo podría Dios usar el pecado de los caldeos para disciplinar o juzgar sus propios hijos en Judá? Lo último del versículo 13 dice, porque miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él. Esa es la confusión, el perplejo que estaba en la mente de Habacuc. Dios, si tú eres tan poderoso y soberano y todo como entendemos, ¿por qué? ¿Cómo puede hacer eso? Habacuc fue diciendo que los caldeos pecaron más que los de Judá. Y en algún sentido podemos decir que sí, pero tenemos que reconocer que el pecado es pecado. Y todo pecado es contra un Dios santo.
Los dos pecaron y los dos tenían que aceptar la responsabilidad por sus propias acciones. Los dos recibieron la revelación general de Dios, sabiendo que hay un creador, entonces a alguien digno de recibir su obediencia. Pero fíjense, Judá también recibió la revelación especial de la palabra de Dios. Los profetas estaban hablando por Dios, dando advertencias, llamándoles a arrepentir. Pero como país en lo general, ellos decidieron rebelar contra Dios todavía. ¿Fue Dios en realidad inconsistente con su carácter y naturaleza? En ninguna manera. Absolutamente que no, no puede ser. Dios, como presentado perfectamente por su palabra, Dios, quien es el mismo, sin cambiar ayer, hoy y para siempre, no puede hacer absolutamente nada fuera de su carácter y su naturaleza. De hacerlo es de cesar de ser Dios. Y podemos ver aquí que el profeta tomó tiempo para considerar, para reflexionar, para meditar sobre el carácter de Dios. Debemos confiar en los atributos de Dios cuando no entendemos sus aparentes inconsistencias. En los versículos 12 y 13 tenemos la reflexión en el carácter de Dios. Él empezó a considerar, meditar en lo que ya sabía sobre el carácter de Dios. ¿Cuáles son las cualidades del carácter de Dios que encontramos aquí para que podamos reflexionar en el carácter de Dios nosotros cuando sentimos el perplejo o la confusión sobre los planes de Dios? Primeramente, Dios es eterno. Dios es eterno. Versículo 12, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor? Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Siempre es lo mismo. Y siempre va a ser lo mismo. Como el Dios eterno, Él sabe todo de todo tiempo, desde el principio, aún desde antes del principio de nuestro mundo. Entonces Dios no fue sorprendido por las acciones de Judá y de los caldeos. También encontramos aquí que Dios es santo, 100% santo. Dice el versículo 12, oh Señor, Dios mío, santo mío. Y porque Dios es santo, dice el versículo 13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Habacuc concluyó que Dios no pudo ser culpable por el pecado de los caldeos, aun si Él usó los malos hechos de los caldeos como instrumento de disciplina y juicio para los de Judá. No debe sobrevernos porque sabemos que Dios usó los hechos pecaminosos de hombres quienes clavaron a Jesús a la cruz del Calvario. Él lo usó sin involucrarse en su pecado. Él usó para cumplir su plan de la redención para nosotros. También Dios es un Dios que guarda sus promesas. Podemos confiar en Él, Él siempre guarda sus promesas. Más antes Dios hizo un pacto incondicional con Abraham que nunca va a destruir totalmente los hijos de Israel. Judá fue parte de ellos, entonces Habacuc puede decir con confianza, versículo 12, no moriremos. No va a completamente destruir su pueblo. Va a guardar un remanente.
Judá va a recibir su disciplina, pero últimamente va a sobrevivir como el pueblo de Dios. Habacuc también reflexionó en el hecho de que Dios es soberano, en control de todo en todo tiempo, que Él hace todo como Él quiere, como supremo rey, como rey supremo. Versículo 12 dice: oh Señor, para juicio lo has puesto, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Es Dios quien puede levantar un país y bajar a otro. Salmo 135, versículos 5 y 6, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. También notamos aquí que Dios es inmutable. Dios es inmutable, o en otras palabras, Dios no puede cambiar. Habacuc clamó al Señor en versículo 12, llamando a Él, oh roca, porque Él es estable, Él es el fundamento seguro, Él es sólido como una roca. Él es digno de recibir toda nuestra confianza. Por medio de la reflexión en el carácter de Dios, podemos estar de pie firme con estabilidad en nuestra fe, aun cuando las respuestas de Dios solamente nos guían a otras preguntas. A veces, como estamos preguntando y la respuesta viene y causa más preguntas. Pero está bien porque Dios está enseñándonos, madurándonos, profundizando nuestra fe en Él. Es en los tiempos difíciles que nuestros músculos de fe van a crecer más, van a ser probados. Vamos a aprender cómo depender más en Dios y menos en nuestro propio entendimiento. En los versículos 14 al 17 leemos la razón por la confusión. En razón por la confusión, Habacuc fue luchando en su mente con la misma lucha que muchos creyentes están luchando. ¿Cómo es la relación entre la soberanía de Dios y las decisiones pecaminosas de los hombres? Dios está en control de todo y Él decidió a permitir que los hombres hacen decisiones propias por cuales tienen la responsabilidad. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana por sus propios hechos. No somos títeres en las manos de Dios, y los hombres con corazones pecaminosos deciden a pecar. Romanos 3 nos dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los hombres pecan porque son pecadores. Los hombres pecan, pero de todas maneras Dios va a cumplir su plan. Dios es soberano. En su providencia, Él va a cumplir todos sus propósitos. Dios puede aún usar todas las cosas para cumplir sus propósitos. Romanos 8:29 nos dice que es el plan de Dios de conformarnos a la imagen de su Hijo. Y el versículo previo nos enseña que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota que no dice que todas las cosas son buenas. No, todas las cosas les ayudan a bien o cooperan para bien. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados, conforme a su propósito. Aún las cosas malas Él puede usar
para el bien en sus propósitos. Y como ya mencioné, no hay ejemplo mejor que la manera que Él usó las acciones pecaminosas de los que clavaron a Cristo a la cruz de Calvario para cumplir su propósito de la redención de nosotros. Entonces, por fin, ¿cómo respondió el profeta? ¿Cómo debemos nosotros responder? Tenemos la respuesta en capítulo 2, versículo 1. La respuesta es esperar con nuestra confianza en Dios. Esperar con nuestra confianza en Dios. Habacuc 2:1: estaré en mi puesto de guardia, y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice, y qué he de responder cuando sea respondido. No tenía todavía las respuestas de todas sus preguntas, pero su fe fue segura. No sabía qué va a pasar todavía, pero su confianza fue en el Dios quien va a estar en control. Usando el lenguaje militar, Habacuc decidió a esperar por la palabra de Dios que viene. Estaré en mi puesto de guardia, tomando la posición como una guardia de estar en alerta alta y con paciencia para esperar a la respuesta de Dios. Y sobre la fortaleza me pondré. Habla de un lugar alto y solita donde el profeta pudiera estar solo para esperar la respuesta de Dios. También nosotros haremos bien a buscar un lugar de soledad para orar, para meditar en la Biblia, para esperar la respuesta de Dios. ¿De dónde viene la respuesta de Dios a nuestros oídos? No va a ser voz alta, va a ser porque estamos meditando en su palabra. Va a aclarar a nosotros por medio de hablarnos por su palabra. Noten las palabras: velaré para ver. Fue Dios quien instruyó a él. Miren y ven. En versículo 5 del capítulo 1. Él está respondiendo en obediencia y confianza entonces, cuando él esperó la respuesta del Señor. Habacuc también se preparó para cómo él va a responder cuando la respuesta viene. Dice: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? ¿Qué está diciendo? Está preparando su corazón para estar listo para responder bien cuando viene la respuesta. Sin saber cómo va a ser la respuesta. Necesitamos seguir su ejemplo aquí también, preparando nuestros corazones para recibir las respuestas del Señor cuando vienen. Y sí, la respuesta vino y fue algo muy importante por Habacuc, por Judá y por todos nosotros. La respuesta que vino fue repetida por lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento y fue la chispa que empezó la reforma de la iglesia en el día de Martín Lutero. Entonces el Señor me respondió, versículo 2 de Habacuc 2 al 4. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde esperarla, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso, en él su alma no es recto. Y escucha este último línea: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Esta es la respuesta. ¿Cómo podemos enfrentar cualquier cosa que Dios ordena pasar en nuestras vidas?
por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo debemos responder cuando sentimos que Dios no tiene cuidado con nosotros? Cuando no tenemos cuando no sabemos, no entendemos lo que Él está haciendo. Debemos clamar a Dios por su ayuda cuando estamos preocupados que Él no parece atento. Necesitamos platicar con el Señor sinceramente acerca de nuestros sentimientos de dolor y precisamente acerca de los detalles de nuestro problema. También debemos recordar que Dios puede responder a nuestra petición en una manera diferente que esperamos. La obra de Dios es más grande que lo que podemos imaginar y las maneras de Dios son difíciles a veces para entender. Y finalmente, debemos confiar en los atributos de Dios cuando no entendemos sus aparentes inconsistencias. Es una manera que podemos preparar nuestros corazones para gozar entre las pruebas más difíciles de nuestras vidas. Vamos a brincar hasta el final del libro para terminar, pero después que escuchar cómo el juicio va a venir, cómo van a sufrir todo su pueblo, ¿cómo respondió? Recuerda, él está preparando su corazón para recibir la respuesta de Dios. Últimamente la respuesta es: no has visto nada todavía. Yo voy a usar los caldeos para entrar y para causar un sufrimiento que jamás puedes esperar, puedes imaginar. ¿Y cómo respondió? Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no eche brotes, no haya fruto en las viñas, aunque falte el producto de olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas de redil, no haya vacas en los establos, con todo yo alegaré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Si pierde el trabajo, si no hay comida en el refri, si hay violencia, si hay problemas, si hay sufrimiento, lo que sea, de antemano podemos decidir cómo vamos a responder y podemos gozarnos, no por la situación, pero por causa que tenemos un Dios que tiene todo bajo su control, que nos ama y que está cumpliendo sus planes para nuestro bien, porque el justo por su fe vivirá. Señor, damos gracias por la oportunidad de tener un tiempo hoy en la mañana para considerar tu palabra, meditar en tu carácter y prepararnos para